¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, primera informativa. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Este programa es posible gracias a ustedes. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Y como todos los lunes ácido, con nuestro invitado, el doctor Alberto Fratteschi. Alberto, bienvenido. Gracias, Ariel. Aquí estamos disponibles para lo que sea. Bueno, cada vez que nosotros... Bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Alberto, cada vez que nosotros señalamos esto, vienen las mismas quejas por ahí, ¿no? La gente dice, bueno, ¿hasta cuándo van a estar ustedes diciendo que hay una pelea interna del chavismo? ¿Hasta cuándo ustedes con eso? Pero la hay. La semana pasada vimos dos episodios interesantísimos. Uno, vimos cómo a una alcaldesa de la juventud del PSUV que controlaba a sangre y fuego un municipio, se la sacaron a rastras y esposada la montaron y se acabó ese cuento, acusada de narcotráfico. Vimos además cómo a una diputada del PSUV que iba con ella le levantaron la inmunidad parlamentaria en la Asamblea Nacional y Jorge Rodríguez le dijo, bueno, traidora, todo aquello, todo lo que le puedo decir se lo digo. Vimos cómo agarraron a dos alcaldes por tráfico de gasolina y a unos fiscales. Y entonces, en medio de todo esto, la pregunta es, si esto no es una guerra interna, ¿qué es? Entonces, Alberto, la vez pasada hablábamos de esto y tú decías que el asunto era esperar que llegara la sangre al río. ¿Ya está llegando la sangre al río o todavía falta? Pudo haber llegado, pero lo interesante de esto es que lo que se discute no es esas sanciones, sino lo que anuncian. Ahí lo que están es tratando de limpiar la imagen de estos dirigentes, del propio Maduro, etcétera, y están preparando un viraje que no se sabe cuál es. Parece la situación con Diosdado quedó superada por Barinas. Hay una especie de lavado de cara conjunto con el 4F. Hay una vuelta de Cabello a sus ámbitos militares. Lo llevaron a inaugurar allí un parque de vehículos que hicieron de conmemoraciones y tal, y entonces el gran personaje que paseaba con el alto mando era Diosdado, ¿no? Signo de que le habrán dicho, bueno, pórtate bien, chico, vamos a pactar estas cosas después del episodio Garinés. Y entonces, ¿qué hacen todos? Bueno, se ponen de acuerdo para que alguien pague los platos rotos, y son estas figuras de la segunda o tercera línea, y estarán preparando entonces un gran acuerdo para algo. Daniel, ahí ha pasado una cosa muy importante, que es el cambio en la orientación económica. Se acabó el llamado socialismo, ya no hay más propiedad colectiva, están desmontando lo que quedaba de empresas estatales y hay una circulación rapidísima de dólares de origen cada vez más, digamos, evidente, que viene del narcotráfico y de las corruptelas y de los bolichicos y boliburgueses, todos alineados para estos nuevos tiempos de la economía chavista, recalcitrantemente capitalistas, ¿entiendes? O sea, ¿tú ves algún síntoma de la vuelta al sueño socialista y nada de eso? Ese lenguaje ha quedado superado. De manera que lo que hay que apostar ahora es cómo nos van a vender, no apostar, sino, digamos, presenciar cómo nos van a vender el alma en una segunda etapa de lo de México, ¿entiendes? Que está reactivándose el Estado americano con Biden a la cabeza, quiere un nuevo episodio con el chavismo, una nueva etapa con el chavismo ya está dispuesto a vender lo que haya que vender y seguramente habrá algún acuerdo con los Henry Ramos, con los propios Borges, etcétera. Anda tú a saber si el tal Guaidó no es el pato de la boda, pues el chivo expiatorio que
que bueno, le entregarán su tal presidencia allí de paseaderas por algún lado. No sé si lo llegan a poner preso, porque andan planeando hasta eso, enjuiciarlo, envainarlo. Bueno, ahora, esto es para la galería, digamos. Lo importante es, México hay un cambio de señales de Washington para entenderse con Maduro. Entonces, el que quiera ver síntomas de que el gobierno está fuerte, que las vea, porque hay esos síntomas. El que quiera ver síntomas de un grave deterioro institucional, véalo también, porque lo que arma aquel Estado son unas fuerzas armadas que están en estampida, porque han quedado desiertos esos cuarteles, la oficialidad es mucho más corrupta que antes, por supuesto, y están sosteniendo entre alfileres. Ahí habían unos acontecimientos muy graves con el AMPA en Caracas en estos días, y parece ser que más que nunca el territorio está en manos del AMPA y está en manos de la guerrilla extranjera, y se perdió la frontera hace rato. O sea, ¿qué es lo que queda de aquel Estado? Una ficción de poder, un gobierno en ascuas, sostenido, digamos, por estas bandazos del propio Maduro y de sus aliados, con su Congreso allí dispuesto a firmar lo que sea, y la fortaleza del gobierno viene en última instancia de la enorme incapacidad manifiesta de esa oposición miserable que hace coro pues con ese gobierno en ruinas, pero existente mucho más que ¿cómo se llama? La pantomima pues del gobierno itinerante de Guaidó, ¿viste? Como es la cosa, interino de Guaidó. No sé, yo no veo salidas distintas en el precario equilibrio de fuerzas que se mantienen allí a flote, que una insurgencia militar o una insurgencia a partir de un hecho que no se tenga, digamos, previsto, un desorden social, una estampida de precios, no sé, porque la verdad que la economía ahora está sincerada en la marginalidad de la gente que usufructúa esos dólares. Ajá. Pero Alberto, fíjate algo, sí ha habido un cambio importante en la percepción que los Estados Unidos tiene, o por lo menos parece mostrar, sobre Venezuela. Ya inclusive hemos visto cómo el embajador para Venezuela, James Story, habla de la necesidad de que el régimen vaya a México a las negociaciones y que eso continúe. Vemos cómo Guaidó habla de, casi respondiendo a la Story por el régimen, diciendo que es necesario desmontar algunas sanciones como incentivos para el regreso a México. Entonces, aquí pareciera que en efecto lo que hay es una decantación hacia los escenarios negociados y los escenarios de cohabitación, ¿no? Quieren reabsorber parte de la crisis y llevarla a un plano institucional, a un acuerdo que logre ser tragado por el país. Algo así, pero en medio de eso la gran pregunta es ¿cómo queda la gente? La gente estaba mal y sigue mal. La gente tiene, casi que se transan por la línea de menor resistencia. Bueno, que hagan esos acuerdos, dice la gente. O sea, ¿qué espera la gente? Ya se le ha olvidado un poco que hay que salir de Maduro o hay que salir del AMPA chavista, porque en realidad no hay una evidencia, no hay nada visible de un gobierno que persiga a todo el mundo. No, ya va. Es un gobierno veleta, más o menos allí, inexistente, al margen de la vida real. La vida real es la vida de la economía dolarizada, la vida del AMPA que domine, a la que le dan unos cascotazos a veces. La vida es la corrupción y la coima y la mordida de todo aquel que tenga poder, que se ensaña contra el ciudadano común, y el ciudadano común tratando de sobrevivir en aquel aguacero de piedra que le cae desde una economía muy desigual. Nunca antes fue tan desigual la sociedad venezolana, y sin embargo la gente, como ahora todo puede ser obtenida por una moneda que no pueden tener de excusa para no tenerla, porque hay que trabajar para el dólar, hay que buscar dólares, manden los dólares, dicen al que tienen afuera en la familia, ¿no? Y entonces, bueno, llega por fin los dólares y compran poco y nada, porque, bueno, si llega a $100, están en los albores de la pobreza. Si llegan 200, 300 pueden comer. Si llegan 30 o 40, como le mandaban antes cuando
había la especulación enorme de un dólar, de 10 dólares que compraban salarios enteros de un mes. Bueno, antes disfrutaban esas remesas. Ahora esas remesas, yo llegué a conocer gente que necesitaba 10 dólares, que le mandaban 10 dólares por una emergencia. Bueno, esa etapa pasó. Ahora te hablan otra vez de centenares de dólares para poder sobrevivir. ¿Y quién sobrevive en aquel país? El que tenga dólares. Si no tienes dólares, eres un no existente. Eres una persona no consumidor. Pero fíjate que además de eso, otra de las noticias de esta semana es precisamente un punto que termina señalando con el dedo o con la mano ladrona del Estado chavista a los venezolanos que hacen transacciones en dólares, que es prácticamente todo el país. En el cual le quiere quitar 20% le quiere quitar el 20% de las transacciones a todo aquel que haga alguna transacción en dólares. Entonces, porque el gobierno no tiene entrada, como que ¿de dónde recibe el gobierno plata? Pero es que más allá, claro, pero es que más allá de todo eso estamos hablando de otra cuestión, Alberto, que es intrínseca a estos sistemas mafiosos. El principal problema que tenemos acá es que al chavismo cada vez se le hace más complicado introducir a la economía venezolana esa cantidad de dólares en efectivo que tienen producto de actividades ilícitas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir de forma natural si tú le pones a la gente impuestos a las transacciones en dólares? La gente se va a mover hacia las transacciones en efectivo. Eso es lógico. Porque las transacciones en efectivo, ¿cómo demonios sabes tú quién transó qué? Como para ponerle un impuesto. ¿Y quién tiene dólares en efectivo en Venezuela? Los que hacen negocios de grandes volúmenes en dólares, que casualmente en este momento son los narcotraficantes. Entonces, hace un tiempo, estando yo en Venezuela aún, Alberto, se vivió la crisis del dinero en efectivo. Y ante la crisis del dinero en efectivo, ¿qué pasaba? Que había gente que sí tenía efectivo y que lo vendía. Entonces, te vendían el efectivo al 20%. Entonces, tú ibas a comprar. Tú ibas con la tarjeta y pasabas la tarjeta en un negocio y por cada 100 bolívares te daban 80. Eso ¿qué permitía? Bueno, eso permitía un flujo de dinero electrónico que terminó engordando las cuentas de algunos que necesitaban tener ese dinero en electrónico y que necesitaban registrar unas ventas y que al final no eran otra cosa que legitimadores. Entonces, cuando tú tienes a un militar agarrando a sus subalternos y repartiéndose las 15, 20, 30, 40 estaciones de servicio que haya en el estado que controla a través de la SODI y la radio, de como demonios se llame, estamos hablando de unos militares que tienen un poco, o de unos mafiosos en todo caso, porque no son más militares, en toda parte tienen estas mafias, estas alcabalas con dólares en efectivo, pero necesitan legitimarlo. ¿Cómo lo legitiman? Obligando a la gente que compre el efectivo. Eso es una de las cosas que yo veo, que cómo avanza el asunto de esto hacia la mafia, hacia la cosa mafiosa. Cada vez hay un resorte más. Entonces, después que empujaste a la gente a refugiarse en la divisa, porque acabaste con la moneda nacional, ahora entonces le quieres quitar a la gente su meter un impuesto dentro de sus transacciones. Es que los tipos de verdad han avanzado en la aplicación de mecanismos que son netamente castristas, porque esto ya pasó en Cuba con los paladares, ¿tú te acuerdas? Y con todas estas cuestiones. Entonces, estamos en ese proceso, estamos en ese ajuste. ¿Por qué no? O sea, esta es una casta delincuente y hará todo lo que sea delincuencialmente viable para no solo mantenerse, sino para acrecentar su poder de arbitraje sobre la sociedad, la economía, el empleo, los depósitos, todo lo que sea, todo lo que puedan afectar ellos con sus intereses será afectado. Ahora, ¿qué es lo que queda por afectar? Bueno, pues quedan muchas cosas que uno no sepa, pero ellos viven pensando cómo. A ver, coño, Daniel, el término es muy apreciado en Venezuela. El todo es joder, chico. ¿Cómo hacen, Dios mío, para mantener ese parasitaje insaciable de esa burocracia chavista? Perdiste el PDVSA, perdiste las empresas de Guayana, perdiste los bancos del Estado, perdiste todo, perdiste la capacidad de controlar los precios, el chantaje de los burócratas, el chalequito aquello de los distintos ministerios para controlar los precios, perdiste las aduanas, perdiste las fronteras. ¿Qué queda entonces? Es un gobierno sostenido, mejor dicho, suspendido en el aire, donde
ahora apela a estos recursos extremos de ver cómo se le mete en la distribución y distribución de bienes y cómo pechar esos distintos momentos de las transacciones económicas. Es un Estado delincuente y una casta delincuente. Eso no tiene destino. El problema es que carece totalmente de perspectiva otra cosa que no sea mantenerlos en el poder, porque quienes ejercitan la oposición son iguales o peores. ¿Tú puedes ver alguna diferencia entre lo que sería un gobierno de Maduro hoy y un gobierno de Caprilito, por ejemplo, o de Borges? Yo no vería una gran diferencia. Puede ser que la expectativa sea enorme a favor de bicharracos como estos, pero ¿qué administrarían? ¿Qué es lo que harían en el país? Tendría que ser un shock de confianza en la empresa privada, en las transacciones libres, en la democratización de la sociedad, para que aquello se oxigene. Pero estos eunucos intelectuales no tienen la menor capacidad para impactar nada en la sociedad, porque son todas figurillas temerosas y buscando siempre el gran acuerdo con la delincuencia conocida del chavismo. Yo no veo esa perspectiva inmediata en Venezuela, precisamente porque la oposición pasó a ser del mismo campo que el partido de gobierno. Son sencillamente los mantenedores, los amamantados de este Estado chavista. Pero dentro de todo eso, fíjate que dentro de todo eso, Alberto, hay una gran preocupación cuando se analiza lo que está ocurriendo con los vecinos de Venezuela. Porque lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido a lo largo de los años en Cuba, es la implantación de un modelo en el cual el cubano es esclavo. Ya hay una profusión de denuncias en distintas partes del mundo con respecto a cómo el régimen castrista esclaviza a trabajadores y se queda con el 80% de su salario como suministrando empleos temporales en navieras y en otro tipo de negocios, en hoteles, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, es algo sumamente grave para los estándares europeos de respeto a los derechos laborales, porque es una cosa básica. O sea, ¿cómo es eso que una empresa europea contrata a unos trabajadores cubanos a través de una empresa del Estado cubano que le quita el 80% del salario de esos trabajadores? Eso es explotación laboral por donde quiera que se vea. Y no hay manera de justificarlo aquí con las normas que hay en Europa. Pero más allá de eso, cuando vamos a Venezuela, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos con una gente que dice que Venezuela se arregló porque hay bodegones con Nutella por todo el país, pero cuando y que hay unos restaurantes carísimos, unas cosas, pero cuando tú le revisas los sueldos y los salarios a esos trabajadores, ¿con qué te encuentras? Te encuentras con una gente que está siendo explotada. Te encuentras con unos trabajadores que no tienen el nivel de adquisitivo que tiene un obrero en cualquier parte del mundo con ese mismo trabajo, porque le pagan 3 lochas. Entonces, y además de eso, otra cosa que me señalaba ayer en estos días, en Venezuela acabaron con la actividad sindical. O sea, los sindicatos, ¿hay algún sindicato de trabajadores de bodegones en Venezuela? ¿Y cómo es eso que una revolución socialista, un gobierno socialista dirigido por un presidente obrero no permite que haya derechos laborales para los trabajadores de los bodegones? No, el presidente obrero ya es un chiste. Ya. No, eso no es un chiste, eso es un sarcasmo terrible. Porque entonces ahí es donde vamos a eso. ¿Qué es eso, Alberto? Bueno, eso es lo que se ha denunciado toda la vida en China. Eso es lo que se ha denunciado en Cuba. Eso es lo que se ha denunciado en la mayoría de estos países, donde cuál sindicato, cuál derechos laborales, vaya a trabajar, usted es explotado y punto. Entonces, eso cuando vemos... Ya va, pero eso requiere cierta organización, hacer esa estafa a su pueblo. Eso requiere un estado policial serio, pues unos bichos macabros allí que organizan la vaina para poder vender mano de obra. ¿Tú ves eso en Venezuela? En Venezuela hay un policía gigantesco e invisible, el hambre, Alberto. Cuando hay una persona que siente que se consigue $100 trabajando en ese restaurante y que, bueno, con esos $100 por lo menos resuelve algo, se queda. Porque la alternativa, ¿cuál es? Un sueldo mínimo en bolívares. Sí, pero el gobierno no controla esos $100. El gobierno no controla esos $100, pero controla el hambre general, ok. Pero Alberto, ¿quiénes son los dueños de los bodegones de esas empresas? No, son las mafias chavistas, por supuesto, entonces, y las mafias de bolichico. Entonces ahí estamos. Cuando tú ves todo eso que ocurre, ¿qué pasa cuando tú te encuentras lo que está ocurriendo en Perú? Por ejemplo, con un tipo que en 6 meses ha tenido que cambiar de gabinete 4 veces
porque no hay manera, por ejemplo, ¿no? Lo que va poniendo son más incapaces de mantener. Parece que es un concurso a ver cuál dura menos, ni siquiera yo creo que los gobiernos italianos duran menos, pero además de eso, tú ves cómo anda por el mundo de gira, de lo más tranquilo, sumando apoyo, un señor llamado Gustavo Petro, que además de eso nos ha dado la sorpresa de nuestra vida. A mí me sorprendió muchísimo esto. Yo dije, bueno, pero esto va a ser peor de lo que yo pensaba. El saber que en Colombia las elecciones van a ser organizadas por la empresa Indra, yo me imagino que tú tendrás algo que decir, porque tú sabes cómo actuó Indra en las elecciones en Venezuela, ¿o no? Sí. Antes que Marmati son los padres de la criatura del fraude electoral chavista, consentido por la oposición. Eso viene de lejos, lo de la mano peluda de Indra española en el negociado de las elecciones. Ahora, eso es cada vez más generalizado. La próxima sacudón que haya en las instituciones de un país, chico, van a tener como eje, chico, el que la supuesta, digamos, voto electrónico. Eso va a ser, chicos, la cuestión más escrutada del mundo, porque es que son parte del problema, las encuestadoras y las organizadoras del voto electrónico. Pues, escúchame, Dani, pudieron con Estados Unidos, imagínate tú, ¿qué no harán con esas pobres naciones marginales nuestras, ¿no? Pero al grano, los chavistas no están en su mejor momento. Aquel país se le ha desbarrancado por todos los sitios y ellos lo que hacen es administrar ese desbarranque, ese derrumbe. Y solo pueden lograrlo porque la oposición es peor que ellos o es parte del mismo problema. ¿Dónde se detiene este deterioro cada vez más profundo? Bueno, los países inventan remedios. Fíjate tú lo de Canadá, como ¿quién podía suponer que este tonto supuesto liberal, lo que es un indeseable de la misma dictadura progresista, quién iba a creer que el tipo iba a ser acorralado? Le quedan días en el poder o semanas, ¿eh? Pues si se salva de esto, ese que pacta hasta el alma para poder sobrevivir en el cargo. Pero ahí está cayendo el sobrado hijo del prócer prócer canadiense, Pierre Trudeau, era su Trudeau, el Pierre Trudeau, que pero no olvides a su padrino, qué importante. Su padrino era Fidel Castro. Sí, eso se ha exagerado un poco la paternidad. Pero bueno, inclusive dice que era, no, yo no caigo en eso de decir que era hijo de Fidel, pero yo lo que sí sé, porque lo vimos todos, es que de niño Fidel lo tuvo en sus brazos, o sea que alguna unión espiritual había ahí. La señora le encantaba que lo tuviera en sus brazos. Ahora, este es el propio hijo de Soros, ¿entiendes? En la política interna. Ese es el primer gobierno de la Democratic Foundation, esa, ¿cómo se llama? La organización esa del aborto masivo. Exacto. Entonces, bueno, mira, es interesante esos aires, que no es el conservatismo rancio, ojo, es párense de querer por la vía de los progres ponernos bajo un régimen dictatorial de control de la vida de todos los ciudadanos. O sea, porque ¿qué es lo que ha hecho este gobierno canadiense? Se ha metido, chico, en toda vaina para imponer las benditas restricciones esas cada vez más visiblemente innecesarias, ¿no? En lo de las vacunaciones, etcétera, etcétera, y el uso de la bendita máscara. Por cierto, ya hoy o mañana creo que la quitan, no sé si en España, en Francia. Fíjate tú, yo siento, Alberto, que eso es algo que de alguna manera hemos soslayado muchas veces en los análisis, porque a veces se coloca el nivel de análisis de los planes de esta gente como si fuesen invencibles. Yo no creo que Soros sea invencible y que sus proyectos sean infalibles, como tampoco creo que el socialismo del siglo XXI, el castrismo del chavismo sean invencibles. Lo que yo creo es que todos tienen un grave problema, y el problema es el mismo que han tenido todos los sistemas políticos y todas las organizaciones que han pretendido controlar con mano de hierro las sociedades, que están al mando de humanos. O sea, cuando sean capaces de crear un líder androide que no se equivoque ni por asomo, ya estaremos hablando de otra cosa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el tema personal, o sea, la personalidad de quien termina dirigiendo el movimiento en cada variante nacional, termina
teniendo un peso muy especial. El caso Macron y el caso Trudeau, que yo no sé por qué se me parecen tanto los tipos. No sé si es porque los visten igual o porque tienen el mismo terapista de lenguaje. Es el mismo perfil liberal, sí, cortados con la misma tijera. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Ocurre que no se esperaba que los tipos fuesen tan imbéciles, con todo lo que eso significa, en empecinarse en cosas que en realidad a nadie le interesa y a muchos molesta. O sea, imponerle a un grupo tan importante como los camioneros del Canadá toda esta serie de restricciones, toda esta serie de cosas para realizar su trabajo cuando son un sector que no es tan importante para la economía nacional, pero que dentro de su localidad son una gente que tiene la razón. ¿En qué se convierte esto? En una revolución, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque los tipos dicen, mira, yo no me quiero calar esta, tú me estás faltando el respeto y nosotros no seremos millones, pero necesitamos que nos respeten. Y se les une... Es que además son millones. Es que además son millones. Bueno, y se les une ese gentío, ¿no? No somos la totalidad, pero bueno. En el caso de Francia, cuando tú ves a el presidente de ese país diciendo que él está decidido a amargarle la vida a los antivacunas, uno se pregunta, bueno, ¿no hay más problemas en Francia? El problema de Francia son los antivacunas. O el problema de Francia es, por ejemplo, algo que vi de cerca estando allá y que todo el mundo me lo advertía de paso y me hizo sentir verdaderamente preocupado. El tema de la inseguridad en el transporte público, sobre todo en el metro de las principales ciudades, sobre todo en París y en Lyon, que fue la ciudad donde estuve. Antes me decía, ten muchísimo cuidado en el metro. Muchísimo cuidado, que hay demasiados carteristas. O sea, ten cuidado con el teléfono, que te lo arrancan de la mano. Ten cuidado cuando estés, no dejes que te estropee. O sea, era una cosa, y además de eso, estando en un sitio, no, que a fulano lo robaron, no, que no, cuidado, que no sé quién lo robaron. Entonces, era una cosa que estaba desatada, por decir una cosa pequeña. Entonces, uno dice de hasta qué punto estos tipos al final no cayeron presas de su propio ego, Alberto, porque los tipos entonces ellos creen que se la están comiendo y en realidad lo que están haciendo es levantar por otro lado una protesta de gente que dice, oye, pero ¿por qué no le prestas atención a esto en vez de estar en esa ridícula? ¿Tú no crees que al final esos tipos, su ego se los va a llevar? Porque para empezar tampoco es que son superhombres, ¿no? Y bueno, y están provocando, de hecho, Daniel, una cruzada conservadora cada vez más importante, cada vez más sonora, que va a terminar por barrer estos gobiernos izquierdosos de toda la faz de Europa. Oye, pero en Europa, pero en América Latina todo lo contrario. No, porque tenemos que padecer la estupidez de votar por un caudillo como Chávez, mayor estupidez todavía de votar por un analfabeta loco de remate como el tal Castillo la estupidez de volver a confiar en la Kirchner y en su ¿cómo se llama? Muñeco de torta allí que puso el Fernández ese. Bueno, eso, o el colmo de todo, el bichito chileno. Bueno, tendrán que pasar por eso, tendrán que morder el polvo como lo mordimos los venezolanos. ¿Tú crees que en Venezuela esa izquierda volvería a ganar unas elecciones limpias alguna vez? Yo creo que va a haber limpiezas a fondo de los regímenes políticos. Mira, te digo una cosa, yo creo que si en Venezuela por obra y arte de algún, no sé, de algún rayo, algún platillo volador o cualquier cosa, el chavismo sale del poder, los tipos salen barridos, y se presenta un escenario electoral libre, donde todo el mundo vota y decida. Yo creo que ninguno de los actores que ha estado en la palestra, todos estos, coge un voto, ¿viste? Nada, lo borran. A todos. Porque es lógico, ¿no? Porque es lógico además, porque la gente se cansa de todo. Y eso es un gran error de lo que tú llamas los grupos conservadores, ¿oíste? Que no están sopesando eso. Y te digo por qué. Por qué. Pero esto, en Europa es un cuadro distinto al nuestro. Por supuesto, pero hay algo muy particular de lo que yo me di cuenta aquí y me asaltó la cuestión. Aquí el tema de del discurso progre vestido de verde, ¿no? La cosa de la niña Greta y de que se vegano. Son totalitarios iguales. Esas cosas. Y se decía, bueno, la juventud es verde, y se montaron en eso, y son de izquierda. Y yo mismo lo decía, yo decía, bueno, aquí la gran mayoría de los jóvenes son de izquierda, aquí, es una cosa terrible. Pero cuando vienen las elecciones,
y se ven los números, nos sorprendemos con un dato demográfico importante, que la mayoría, una cosa así como el 47% de los votantes por primera vez, de los que votaban por primera vez, y de los votantes entre 18 y 25 años votaron por el Partido Liberal. Ustedes millennial. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, entonces este discurso no, o sea, esto no es verdad. O sea, no es que los jóvenes son de izquierda, no, vos momentico, algunos. Pero en realidad, una cosa es que una persona tenga un discurso de izquierda, otra cosa es que esa persona vote a la izquierda, y otra cosa es que vote además. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La cuestión de la movilización. La gente consciente que dice, yo voy a ir a votar, y la gente que dice, yo voy para la marcha, pero no vota. Entonces, todas esas cosas al final terminan configurando un escenario donde los que pierden, Alberto, son los partidos que están en la acera de enfrente. No quiero catalogar todas las tendencias, pero los que están en la acera de enfrente al gran proyecto globalista, desde mi punto de vista, se equivocan cuando intentan tomar banderas que en realidad no son banderas, son capotes que la misma izquierda les pone. Ejemplo, el tema antieuropeo. Vox creo que ha sido el único partido de todo ese partido que lo ha comprendido. Porque España, si no tuviese España el euro y no tuviese el Banco Central Europeo, yo no me quiero imaginar cómo estaría la moneda en España. Y eso lo saben los españoles. Y por esa razón, la posición sensata de Vox de decir hay que hacer reformas en la Unión Europea, pero la Unión Europea es un gran beneficio para Europa, es una cosa que de alguna manera lo lleva más allá, sobre todo cuando los antieuropeos son los de Podemos. Pues. O sea, la izquierda es disgregadora. La izquierda quiere acabar con lo que yo creo que no ha habido un avance tan grande, Alberto. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en esto. No ha habido un avance más grande para Europa que la Unión Europea. O sea, después de siglos, esta gente aquí matándose, llegar a esto. Si comparas con la guerra y proguerra y preguerra, por supuesto que es una cuestión, digamos, un triunfo de la civilización, el que por fin hayan dejado de matarse y convivido por 70 años en paz. Pero ¿dónde termina esto, crees tú, en este momento, Alberto? ¿Hacia dónde aterriza todo este proceso que estamos viendo? Para empezar, en Europa van a tener que tomar en cuenta que Rusia no es el comunismo, sino que es una fuerza conservadora, que es una fuerza que puede entenderse perfectamente con el resto de la sociedad europea. El atlantismo y todas esas antiguallas de la OTAN y toda esa vaina, eso va a quedar enterrado, porque la Europa de las patrias, la Europa de las naciones reales, realmente existente con sus tradiciones y sus cosas, deberá ser salvaguardada de la peor calamidad histórica que son las benditas guerras y las confrontaciones de bloque, etcétera. Y esa última aparición de Erdogan, el complicado Erdogan, al lado de Macron francés y al lado del Stoll alemán, bueno, un poco dando a entender que la OTAN no tiene su mejor momento y su mejor perspectiva. ¿Entiendes? Hay una posibilidad de, por ejemplo, pararle la mano a Biden del intento de atizar un conflicto en Ucrania. Y eso implica que Europa puede conocer mejores días de paz todavía de lo que ya tuvo, a condición de que arreglen ese tema de las fronteras del este que habían quedado resueltas, pero que vuelven otra vez por la vía de estimular la carrera armamentista y todo eso de parte de Estados Unidos, vuelven a querer, digamos, poner en cuestión pues esos equilibrios muy precarios que había. Yo apuesto a la paz en Europa y apuesto a que Europa efectivamente es una gran conquista y a que ya son 30 y pico son los países de la Comunidad Europea, bueno, que incorporen incluso a otros países, pero por la vía de la economía, no de los bloques militares que siguen siendo una pesada rémora del pasado. ¿Entiendes? Pero, no sé si está de acuerdo conmigo. Sí, bueno, pero el asunto es que qué difícil es ver, yo siempre lo pienso, ¿no? Sobre todo cuando uno lee historia y le gusta la historia, qué difícil es determinar uno cuando está en medio de un momento histórico. Es imposible para mí. O sea, es imposible uno ver y decir, oye, viste, yo estaba en un momento histórico y no me di cuenta. ¿Tú no crees que en este momento estamos en medio de eso? Aquí está volando por los aires todo lo que fue el consenso establecido de la posguerra. Las Naciones Unidas es un mamotreto que no aguanta este planeta.
Muy inútil. Las normas impuestas de restricciones a los países perdedores de la Segunda Guerra, eso es algo que eso se tiene que superar. Eso no está. O sea, eso no, ya nadie lo aguanta. O sea, es que no lo aguantan ni siquiera los que lo impusieron. O sea, ni siquiera los que impusieron las medidas en contra de los perdedores de la guerra aguantan ya que esas medidas existan. Porque al fin y al cabo, ¿para qué está sirviendo las Naciones Unidas en este momento si nos puede dar risa? Ahora, Dani, el trasfondo de todo esto no va más allá, y es que estamos en medio de la agonía del sistema norteamericano, en medio de la decadencia de la fuerza hegemónica de Estados Unidos, y dando por primera vez, digamos, espacio enorme a un mundo de verdad multipolar, como el que tantas veces se habló. De verdad, tú vas a seguir arreglando el tema chino y su capacidad de crecimiento impresionante, lo vas a tratar de contener por las barbaridades que sí hace este régimen con respecto a la minoría esta turca de los yugures. O sea, ¿qué pesa más? ¿Las libertades de los que quieran armar líos en Hong Kong, o el hecho de que China, chicos, sea una potencia imparable en todos los campos de la economía mundial? Y que, bueno, uno de los grandes beneficiarios sea precisamente Alemania, que ya lleva el 41% de sus exportaciones hacia China. Y que Putin de alguna manera es un usufructuario de ese gran polo que surge de China, y el cual lo que aspira es que lo dejen quieto, que no le estorben, que no le quiten países, que no le obliguen a una autodefensa que es un enorme gasto para el presupuesto ruso. O sea, hay una especie de realineamiento histórico donde Europa va a jugar un papel muy importante, lo está jugando, pero es un papel de equilibrio de fuerzas, no es un papel de protagonismo ni nada por el estilo, sino buscar los nuevos equilibrios a expensas de la hegemonía y de la soberbia yanqui, que ha llevado suficientes palos como para que se queden quietos ya, y que se ocupen, por ejemplo, de un continente, chico, abandonado a la buena de Dios, como es Hispanoamérica, que hubiéramos hecho enormes avances si Estados Unidos hubiera tenido un trato especial hacia estas naciones y se dejara de andar armando guerrillas y guerras y vainas y luchas fanáticas y reconstrucción de Estado después de meterle, chico, 20 años de ocupación a Irak o a Afganistán. O sea, ¿dónde está la diplomacia americana, que brilla por su ausencia en toda Hispanoamérica? Y está esto de los nuevos equilibrios, que el Fernández, por el que uno no daba ni un peso argentino, que es poco decir. Bueno, el Fernández se fue a buscar con Rusia un acuerdo y hablar de un acuerdo privilegiado, etcétera. O sea, por allí hay indicios de que Argentina puede sacar la cabeza otra vez, si hay de verdad una política como la que está señalándose la perspectiva de que se usa la presencia china y la presencia rusa para salir definitivamente de la órbita yanqui. Ahora, ¿qué va a hacer los Estados Unidos? ¿Va a dejar que eso suceda así? Que países tan importantes como la Argentina salga definitivamente de su influencia. ¿Qué crees tú? Yo creo que está en vías de salir de esa influencia, porque Estados Unidos no le hace sino retroceder. Ahora, ¿qué podemos...? Había una lectura distinta en el pasado, Dani, esto también nos incluye a nosotros. ¿Qué es esto de creer que Rusia es comunista? Dios mío, que no es comunista hace 30 y pico de años, chico, que dejó de ser comunista y está dirigida por un conservador. Putin es un conservador de la Iglesia Ortodoxa rusa, el comunismo es una cuestión marginal. Por supuesto, yo quisiera volver a retener algunas de las ventajas que tuvieron en la economía planificada socialista. Pero Rusia no es un factor, digamos, ¿cómo se llama?, de opresión nacional. Alberto, pero tú haciendo el ejercicio de aquí para atrás, que bueno, que ser profeta sí es arrechísimo, pero ajá, ¿tú crees que en algún momento hubo realmente comunismo en la Unión Soviética? ¿No se convirtió eso rápido en un sistema de oligarquías en las que la cosa al final terminó en algo como Putin? Porque Putin no es que hizo algo, no, es que Putin terminó siendo depositario de una cosa que ya venía formándose, ¿o no? ¿O me equivoco ahí?
hubo capitalismo de Estado, no queda la menor duda, visto ahora históricamente el proceso, a escala histórica. Pero sí había una empresa estatal, omnipresente y de control de precios, pero chicos, un kilo de pan en la Unión Soviética costaba igual en 1936 que en 1985. Costaba igual, un Copex el kilo. Y tú sabes lo que terminó siendo la Unión Soviética, imposible satisfacer con las cosechas de trigo, que cada vez producía más millones de toneladas y no daba bacha pulsada. ¿Por qué? Bueno, porque las vacas las alimentaban con pan de trigo, chicos. No era cereal, era pan de trigo lo que le dan a la vaca. Por eso, bueno, diciendo, era más barato que comprar cereal, era comprar pan. Bueno, entonces, en ese absurdo, que por cierto es la economía chavista, de que nos extrañamos. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Padecimos de lo mismo. Es que todo barato para el pueblo, pero ya soy pendejo, pero no hay el producto, no existe. ¿De qué te ufanas si no existe? No, se gastaron miles de millones de dólares importando alimentos no para darle comida a la gente, para robarse los reales. Para robarse los reales y armar ese mecanismo infame de la vueltica esa de dame dólar a 4.30 para yo vender todo en 200. Y con eso, bueno, y con la excusa de que estaban alimentando a la gente, ya tú sabes todo. Sí, Dani, pero mira, no me cambies la vaina porque entonces ya se me enredé yo mismo. No te enredes. Escúchame. Te escucho. URSS, la Unión Soviética, tenía una economía planificada de estatismo a ultranza, de control de precios y de todos los servicios sociales bajo dominio del Estado. Eso cambió a una sociedad privada de monopolios iniciales y de grandes gánsteres, la oligarquía soviética que se cogió la propiedad pública y la transformó en propiedad privada, y eso fue una estafa histórica, pusieron a pasar hambre a aquel país, y entonces ahora sí hay un capitalismo que es algo concurrencial, es una moneda confiable. La inflación rusa es el 6-8%, pero es un rublo convertible, o sea, no es lo que pasaba en la época de Yeltsin, que tú no sabías si podías comprar un kilo de pan, digamos, con una carretilla de rublos, o sea, no hay manera que pueda uno no ver que es otra sociedad la que ha surgido con el derrumbe del comunismo, el derrumbe del Estado comunista. El precio que tuvieron que pagar fue una cantidad de iniquidades contra la propia nación rusa, de que le amputaron por todos los pedazos y esa federación de naciones que estallaron. Entonces tú tienes hoy por hoy una especie de Putin, una especie de Rusia reconstruyéndose. Y eso implica que hay 25, 30 millones de rusos fuera de Rusia, en todos esos países, digamos, de su periferia. Uno de esos problemas que le estalló ahora en lo de Ucrania. Es un hecho que la mitad de Ucrania es rusa, chicos. La población es rusa. Y no es verdad que Rusia quiere anexársela. No es verdad que quiera la guerra. Pero Estados Unidos trata como de estimular otra vez los benditos planes de la OTAN, etcétera. Pero por fin surgió tu Alemania, ¿cómo se llama? Ejemplarizante, va a decir, paren esa vaina. Alemania no está por esa vaina. Pero fíjate tú una cosa que es importante, Alberto. El hecho de que la población sea rusa, hable ruso, tenga costumbres rusas, no significa automáticamente que no se sientan ucranianos. Y te digo esto porque a mí me tocó, bueno, para empezar, porque tengo compañeros de clase ucranianos, ¿no? Con los cuales uno habla y te echan en los cuentos y uno ve una cosa que no ni pendiente de ver. Bien, pero tú perdonas una sola frase. ¿Cuál? Es que Ucrania es Rusia. Es la que funda Rusia. Pero permíteme decirte algo. Yo recuerdo, y yo esto lo equiparo, estando en Israel, yo fui de visita a una ciudad, la ciudad de Tira. La ciudad de Tira en Israel es una ciudad de mayoría árabe, mayoría palestina. Y sus autoridades, obviamente, son árabes, son palestinos. Y yo recuerdo que estábamos en una rueda de prensa con el alcalde y una reportera brasileña le preguntó, le dijo, mire, una pregunta, cuando el Estado palestino sea una realidad y exista, constituido, ¿ustedes todos se van para allá? No, y el alcalde le dice,
¿Por qué? Bueno, porque ustedes quieren Palestina libre, todo aquello. Si se cree todo palestino, ustedes se abren. Y el alcalde se le quedó como, y le dijo, pero es que yo soy israelí. O sea, este es mi país. Bueno, entre los fetiches de la izquierda mundial está que no entienden esa vaina. Entonces el Estado de Israel es un Estado multirracial. Entonces dice, pero es que yo soy israelí. Y además dijo algo importantísimo. Claro, esa es la tierra de mis abuelos, de mis padres. Entonces, yo si quisiera me podría ir para allá, pero el problema es que, ¿qué voy a hacer yo allá si allá no va a haber democracia? O sea, imagínate esto el planteamiento. Y era una cosa que él te lo decía con una naturalidad, como diciendo, o sea, tú estás confundido. Entonces, ¿por qué? Por supuesto, no puedo equiparar una cosa con la otra, porque Ucrania no es Israel y Rusia no es Palestina. Pero ¿a qué quiero llegar? Que muchas veces el hecho de que la población tenga un origen, no quiere decir que no se sienta, bueno, porque sí, cómo no, yo hablo ruso, pero es que a mí me gusta este sitio donde yo estoy, yo no me quiero ir para allá, yo me quiero quedar aquí. Y Daniel, yo quisiera lo que tengo, ¿no? Solo quería decirte eso, Lorenzo. Yo quiero dar una pista adicional de que el problema ucraniano tiene muchas fuentes digamos, que llevan a los conflictos. Uno de ellos, oyendo a Zelensky, el presidente Zelensky, chico, él pone de relieve que hay un problema ahí no resuelto, que es la mafia de los grandes magnates ucranianos que se quedaron con la propiedad de Ucrania, chico, las propiedades de la economía estatal y que son ahora portentosos, chicos, ¿cómo se llama? Oligarcas, él los llama así, la oligarquía ucraniana. Esas cosas no están definitivamente sedimentadas. Mientras en Rusia hubo, con la caída de lo que fue las figuras de Yeltsin y el orden que puso Putin, chicos, se restituyó una especie de racionalidad en el Estado. En Ucrania eso no ocurrió y existen factores muy fuertes que, bueno, vuelven otra vez a traer sobre el tapete lo mal repartido que quedaron algunas cosas. ¿Tú sabías, por ejemplo, que todos los aviones rusos tienen un motor que está hecho en Ucrania? Herencia de la economía soviética. Claro, no, y hay cosas como decir, cosas particulares también, por ejemplo, con el caso de ciertos helicópteros, el famoso helicóptero MI, que todos los damos por rusos, sí, pero no todos son rusos, porque hay unos que quedaron en Polonia. Entonces hay unos MI que son polacos y unos MI que son rusos. Entonces, mira, eso es un cuento de nunca acabar. Pero en todo caso, lo que sí queda claro como conclusión, Alberto, es que esto está cambiando. O sea, estamos en medio de un cambio. No sabemos para dónde va esto. Y que no se puede comprender con las teorías del pasado. Y la OTAN, y la vaina, el Pacto de Varsovia, y Rusia es comunista, y Alemania no puede. Ya va, Alemania. Porque es que es una cosa básica. Si la OTAN se convirtió en el gran referente militar de la acera de enfrente del Pacto de Varsovia, al desaparecer el Pacto de Varsovia, ¿qué necesidad de que exista la OTAN? O sea, es una cosa como que, pero entonces esto, porque eso por un lado, pero el otro lado, si nosotros teníamos un mundo bipolar donde habían dos grandes policías y ya desapareció uno de esos, que era la Unión Soviética, lo lógico no sería que el gran policía sea un organismo multilateral como las Naciones Unidas, sí, pero las Naciones Unidas no está preparado para hacer eso. Bueno, pero el conglomerado de naciones vecinas sí pueden hacerlo, y es lo que comprendió Alemania. Es lo que comprendió Alemania, chico. Alemania, Francia y Turquía. Pero el asunto es que Alemania debería hacerlo, que Japón debería participar, pero tienen las restricciones provenientes del resultado de la Segunda Guerra Mundial. De las locuras de sus antiguos. Exactamente. Entonces, esto es una cosa que tú sacas un ladrillo por acá y la pared de repente se viene por acá. O sea, estamos en medio de eso. Poco a poco las realidades se van imponiendo. Alemania tiene 45 o 41% de sus exportaciones van a China. Su gran aliado comercial es China. Ya Alemania desenganchó no totalmente de la economía hacia el Atlántico y se fue también al Asia, donde está Estados Unidos, por cierto, porque esto no es una novedad irse para Asia. Estados Unidos fue la que inauguró, porque era una potencia global. Muy bien. Francia tiene la misma vocación que Turquía y Alemania para descongelar ese tema ruso y hacer de Putin un partener, un socio en el futuro europeo. Bueno, chicos, ahí tiene la capacidad enorme de volverse a entender sin el peligro de guerra
y compitiendo entre todos a ver quién tiene mayor eficiencia, como los alemanes. Le pueden llevarse de calle a todo el que se le atraviese, porque la economía alemana y la superioridad tecnológica alemana, sobre todo en materia de máquinas, etcétera, es muy superior a cualquier otra, incluyendo la Yankee tiene efectivamente grandes vectores de importancia en la alta tecnología, pero Alemania tiene asideros muy fuertes, chicos, para hablar con voz propia en la economía mundial. Bueno, vuelve otra vez Alemania a liderar toda Europa a una posición de neutralidad en esto de los bloques militares, y creo que hay que ser, no un optimista bobo, pero que el problema es que a nosotros nos tocó bailar con la más fea. América hispánica, África y Asia, o parte importante de Asia y sobre todo el Medio Oriente, bueno, nos tocan estas desgracias de las explosividades políticas. Ahora, mira, hay un programa que voy a terminar casi con una nota rara, ¿no? Uno de los programas que me hice aficionado en los últimos meses fue Españoles por el Mundo. Sí, ¿cómo no? Bueno, chicos, olvídate de que sea un programa simpático, pero retrata la realidad de los países árabes en medio de las peores iniquidades de desigualdades sociales y de estados totalitarios, etcétera, todo lo que tú quieras, pero la modernidad, chicos, de esas naciones del Golfo Pérsico, todos esos países, chicos, con una exuberancia de modernidad urbanística y de niveles de vida insospechadamente altos. Bueno, chicos, ese es otro bastión de la humanidad que se ha ido escapando, chicos, de la barbarie de aquellas vainas de los años 30 y de la vocación natural por la guerra. No, hay pedazos del mundo y el problema es que nos hemos ido quedando tan atrás. Mira, la desgracia del chavismo es 100 veces peor a las peores imágenes que podamos recrear sobre nuestro país. Es que nos tocó lo peor, chicos. ¿Bien? Y pensar que todavía pueden joder, coño, da una especie de amargura en el alma. Chicos. Pensar que todavía pueden caer en cosas más bajas, bueno, es una cosa desesperante. Pero bueno, nos quedará tiempo para seguir revisando estas cosas, Alberto. Gracias por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Como todas las semanas, les decimos que les agradecemos que de lunes a viernes a las 8 de la noche estén en cada estreno que hacemos acá en nuestro canal, y por supuesto gracias a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf, este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia por la libertad.